Bueno, ahora que ya tenemos cómo listar, vamos a crear un método, una manera de poder insertar registros en la base de datos. Entonces voy a comentar esto acá, no lo voy a eliminar, dejen lo que les puede servir de documentación. Eso, me aseguro que me quede limpio. Y la manera de hacer inserciones en la base de datos utilizando PDO, PHP, es un poquito distinta a cómo hacemos la consulta. Entonces vamos a crearnos un método para poder hacer esa inserción de los datos. Quiero que quede algo similar a como lo voy a escribir. Quiero que cuando yo llame a la clase conexión DB, llame a la instancia, quiero tener un método llamado insertar. ¿Sí? Y en ese método insertar, que no lo hemos creado todavía, voy a guardar lo que me devuelva el método insertar en una variable llamada resultado y vamos a definir ese método. Entonces decimos acá public function insertar y vamos a declarar una variable donde vamos a guardar nuestra sentencia SQL. Entonces decimos insert into nombre de la tabla y entre paréntesis especificamos las columnas en las cuales queremos agregar valores, usuario, email y contraseña. Y luego utilizamos la palabra reservada values para definir los valores que vamos a insertar y entre paréntesis los colocamos en el mismo orden que colocamos las columnas. Entonces fíjense, nombre nuevo, email, nuevo @gmail y la contraseña 123. Ahora, cuando hacemos consultas de tipo insert, update o delete, lo que nos va a retornar nuestro objeto conexión va a ser la consulta preparada. Entonces vamos primero a llamar this conexión y llamamos el método prepare. Le pasamos nuestra consulta y ahora sí podemos obtener el resultado de ejecutar esa consulta. Entonces decimos el resultado es igual a consulta a ejecutar y esto es un objeto, le llamamos el método execute. Guardo, voy a retornar la variable resultado, ¿sí? Y en nuestro archivo conexión voy a hacer un var dump de la variable resultado. Y vamos a nuestro navegador a probar. Voy a recargar y como vemos me está devolviendo true. Eso significa que nuestro registro quedó en la base de datos. Si nos devuelve true, nuestro registro se insertó exitosamente en la base de datos. Si por el contrario recibimos false, significa que algo ocurrió y nuestro registro no quedó en la base de datos. Voy a verificar ingresando a phpMyAdmin, localhost, /phpMyAdmin. Voy a abrir mi base de datos. Demoré un segundo que cargue. Y voy a abrir la tabla usuarios para ver qué registros tiene. Y efectivamente aquí está mi nuevo registro. Excelente. ¿Sí? Bueno. Ahora, resulta que como lo tengo de esta manera, está hardcodeado o quemado en el código. Si yo volviese a correr mi código, volvería a registrarme el mismo usuario con los mismos datos. Y no queremos eso. Queremos una manera de que se pueda especificar cada que se llama el método insert, qué tabla es en la que queremos insertar. Entonces para ello voy a recibir un argumento llamado tabla. Y en lugar de quemarla, voy a poner acá, usando interpolación, mi argumento tabla. Lo mismo con las columnas, pero no voy a recibir columna por columna. Les voy a mostrar una manera mucho más práctica de hacerlo. Entonces, en lugar de recibir columna por columna o un array con las columnas, voy a recibir un argumento llamado datos. ¿Sí? Les voy a mostrar un poquito cómo quiero mandar los datos cada que se llame la función insertar. Entonces acá voy a pasarle una variable de datos que ya voy a declarar. Datos es igual a un array. Voy a utilizar un array clave valor, donde cada clave es el nombre de una columna de la base de datos y el valor es lo que yo quiero insertar en esa columna.
Entonces voy a colocar cada una de las columnas de mi base de datos. Nombre, Peranito, email, peranito@gmail.com, y lo mismo con la contraseña. Recordemos que se llama contraseña. Perfecto. Y de esta manera. Ahora sí, cada que yo quiera insertar un dato en una tabla, lo voy a hacer utilizando esta estructura. Listo. Ahora, aquí viene algo bastante interesante. Entonces, yo necesito separar de esa array de datos que me está llegando, yo necesito separar las columnas. Vamos a comentar todo esto para que no se nos vayan a registrar registros a lo loco mientras probamos. Y lo que voy a hacer es que voy a llamar una función especial de PHP que se llama ArrayKeys. Y le voy a pasar el array de datos. Vamos a hacer un bar dump rápido acá. Pero primero les voy a mostrar. Ese ArrayKeys me va a devolver cada una de estas claves. Vamos a hacerle el bar dump para que corroboremos. Y le paso el array de columnas. Fíjense, me devolvió un array solo con las columnas del array de datos. Eso es lo que quiero. ¿Vale? Ahora resulta que lo que yo quiero no es un array, sino que yo quiero emular la estructura que tengo abajo, donde cada una está separada por comas. Y eso lo logramos con la función implode. Fíjense, nos da el resultado esperado. Ya tengo exactamente lo mismo de los paréntesis de abajo. Llamo la función implode, le paso el separador y le paso el ArrayKeys. Ya esto simplemente lo concateno acá y tengo exactamente la misma estructura. Ahora vamos a hacer lo mismo con los valores, pero con los valores hay algo muy especial. Y es que se recomienda no colocar los valores concatenados nunca en una query. Siempre recomendamos tenerlos de manera aislada y utilizar una función o una manera que nos ofrece PDO para filtrar cada uno de los valores que le vamos a poner a nuestros registros en la base de datos. Entonces, bueno, para poder asignar mis valores, yo lo que hago es que los reemplazo por un token. Ya les voy a mostrar a qué me refiero con un token. En lugar de los valores de esta manera, yo voy a colocar signo de interrogación. Tengo 3 signos de interrogación, cada uno por un valor que voy a ingresar. Ya luego PDO nos va a ayudar a reemplazar esos signos de interrogación con los correspondientes valores. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo tengo 4 columnas? O 5, son dinámicas. Yo no puedo dejar ahí 3 signos de interrogación porque voy a estar haciendo lo mismo que estaba haciendo antes de quemarlo. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a crear esos tokens utilizando funciones propias de PHP. Voy a crear un nuevo array primero. Este nuevo array se va a crear utilizando la función ArrayFill, es decir, que me va a crear un nuevo array y me lo va a llenar con lo que yo le diga. Le voy a decir que me llene ese array desde la posición 0 hasta la posición n elementos que contenga el array de datos. Esto aquí puede ser un poco complejo, pero en resumidas palabras, esto me va a generar tantos tokens o tantos signos de interrogación como valores tenga el array de datos. Entonces voy a hacerle un bar dump para ilustrar un poquito lo que estoy diciendo. Recargamos y fíjense, me devolvió un array de 3 posiciones donde cada posición es un signo de interrogación. Eso es lo que quiero, porque si digamos el array es un poco más grande, pues va a tener más signos de interrogación. Y voy a hacer lo mismo que hice en el otro lado, lo voy a implosionar y ahí tengo mis 3 signos de interrogación. Fíjense que si yo le agrego al array nuevos elementos, voy a agregar acá una nueva clave y le voy a poner de valor null simplemente. Ahí tengo un error, agregué una coma de más, grabo. Fíjense, ya tengo 4 signos de interrogación. Si yo sigo agregando claves a ese array, el algoritmo que creamos nos va a crear por cada una de esas claves o de esos valores, nos va a crear un nuevo signo de interrogación. Es lo que necesitamos. Voy a borrar estas claves que no las necesitamos. Voy a dejar solo las que de verdad vamos a usar. Y en lugar de concatenar esto, voy a concatenar las tokens. ¿Sí? Ya con esto tengo una query como la necesitamos. Voy a colocar acá
SQL para que veamos cómo nos va quedando. Dice insert into usuarios, las columnas y los valores. Así la necesitamos. Ahora, voy a borrar esto. Y perfecto. Y preparamos nuestra consulta como lo hacíamos antes, pero ahora al método execute le vamos a pasar los valores que él va a reemplazar por cada uno de los tokens. ¿Sí? Entonces voy a crearme acá una variable donde solo voy a guardar los valores que trae la variable datos. Dice que con array keys yo obtengo las claves de un array, pero con array values obtengo solo los valores. Voy a comentar esto para que hagamos un bardam antes de ejecutarla y corroboremos de que la variable valores contiene solo los valores del array de datos. Valores. Ahí está. Perfecto. Así lo necesitamos. Vamos a borrar esto. Descomentamos. Y a execute le mandamos el array de valores. ¿Qué va a hacer execute? Va a reemplazar cada uno de los tokens de la query por los valores que tiene el array que le estamos mandando. Ejecutemos y tenemos un true. Entonces, como les decía, va a reemplazar cada uno de los tokens por los valores que contiene el array que le estamos mandando en el orden exacto en el que se los estamos mandando. De ahí creamos un registro. Si quiero crear otro registro adicional, simplemente vengo y modifico mis valores. Sí, voy a colocar un apellido también. El email, voy a modificar un poco también el correo. Y si recargo, me sigue diciendo true, significa que lo registró. Yo voy a recargar acá. Y efectivamente tengo mi nuevo registro. Así de sencillo tenemos un nuevo insert en PHP.